Clinton Richard Dawkins, mejor conocido simplemente como Richard Dawkins, es un biólogo evolutivo, etólogo, zoólogo y divulgador científico británico. Richard Dawkins nació en Nairobi, actual Kenia, en marzo de 1941. Desde su temprana edad siempre tuvo fascinación por la ciencia. A los 8 años se mudó a Inglaterra con sus padres, en donde consiguieron una granja con la cual poder vivir. Abrazó la fe cristiana hasta la adolescencia, cuando llegó a la conclusión de que la teoría de la evolución ofrecía una mejor explicación de la complejidad de la vida que el creacionismo, dejando de lado a Dios. Ha publicado muchos libros a favor del ateísmo y la evolución, atacando la existencia de Dios y las religiones, especialmente el cristianismo. Y desde que publicó su más destacable obra en este tema, El espejismo de Dios, ha participado en numerosos debates sobre religión, tanto con científicos creyentes como personajes influyentes dentro del cristianismo, islam y judaísmo. Dawkins es conocido como el ateo más famoso del mundo en la actualidad. Sin embargo, lo más interesante de esto es que él ya no se considera a sí mismo ateo. Por ejemplo, en el 2002, Richard Dawkins dio una conferencia hablando acerca del ateísmo militante, y en dicha conferencia él se identificaba como un ateo más. There is an effective evolution lobby coordinating the fight on behalf of science, and I try to do all I can to help them, but they get quite upset when people like me dare to mention that we happen to be atheists as well as evolutionists. We happen to be atheists as well as evolutionists. Ahora ponga mucha atención a continuación, donde en una conferencia más reciente admitió que nunca ha podido probar la inexistencia de Dios, y escucha lo que él mismo piensa acerca de ser ateo. You, I think, Richard, believe you have a disproof of God's existence. I don't. You were wrong when you said that. I constructed in the God delusion a 7-point scale. Of which 1 was I know God exists, 7 was I know God doesn't exist, and I called myself a 6. Why don't you call yourself an agnostic then? I do. Why don't you call yourself an agnostic then? I do. But I think it's you are described as the world's most famous atheist. Well, not by me. You are described as the world's most famous atheist. Well, not by me. Not by me. Es interesante notar que muchos quienes se consideran ateos citan el libro de Dawkins para probar que Dios no existe. Sin embargo, el mismo Dawkins reconoce que no ha probado la inexistencia de Dios. Como puedes ver, el mismo Dawkins no se considera a sí mismo ateo, sino agnóstico. ¿Cuál es la diferencia entre un ateo y un agnóstico? Un ateo es aquel que niega la existencia de Dios. No obstante, un agnóstico es alguien que, sin negar la existencia de Dios, considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de que Dios pueda ser conocido. En otras palabras, mientras que un ateo niega la noción de cualquier Dios, el agnóstico no niega su existencia. Simplemente no puede probarla, pero tampoco negarla. Es interesante el cambio de pensamiento que sufrió Dawkins con el pasar de los años, del ateísmo a llegar a ser agnóstico. Y si llegaste hasta aquí, te dejo un video bonus. This is probably going to be the most simplest one for you to answer, but what if you're wrong? Well, what if I'm wrong? I mean, anybody could be wrong. We could all be wrong about the flying spaghetti monster and the pink unicorn and the flying teapot. You happen to have been brought up, I would presume, in the Christian faith. You know what it's like not to believe in a particular faith because you're not a Muslim, you're not a Hindu. Why aren't you a Hindu? Because you happen to have been brought up in America, not in India. If you've been brought up in India, you'd be a Hindu. If you were brought up in Denmark in the time of the Vikings, you'd be believing in Wotan and Thor. If you were brought up in classical Greece, you'd be believing in Zeus. If you were brought up in Central Africa, you'd be believing in the great Juju up the mountain. There's no particular reason to pick on the Judeo-Christian God in which, by the sheerest accident, you happen to have been brought up, and ask me the question, what if I'm wrong? What if you're wrong about the great Juju at the bottom of the sea? Ahora mira la respuesta de este pastor que refuta a Dawkins. Yo te voy a hacer un raciocinio. Vamos a decir que tú no crees en nada. Tú no crees en Dios. Tú no crees que hay salvación.
tú no crees que hay cielo, tú no crees que hay vida eterna, tú no crees en nada, pero yo sí creo. Entonces vamos a hacer una apuesta, aunque los cristianos no debemos apostar, vamos a hacer una apuesta, solo a modo de ilustración. Vamos a decir que tú tienes razón. Cuando terminan los tiempos, descubrimos que no había Dios, no había cielo, no había tierra nueva, no había nada. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Ahora dime, si no hay nada, ¿qué perdí yo? Nada, porque nada existe. Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón. Terminan los tiempos, si hay Dios, si hay cielo nuevo, si hay tierra nueva, si hay cielo, si hay vida eterna, si hay salvación. ¿Qué perdiste tú? Todo. Entonces, hasta por lógica, es mejor creer en Dios. The most famous atheist of the last century, arguably, was Anthony Flew. Anthony Flew taught on atheism. By the way, he wrote a book, a landmark book called The Presumption of Atheism. And he taught on atheism at major universities all over Europe and the United States. Wrote, 17 books. One of the top, probably the top philosophical atheists of his generation. So one day, I'm reading the New York Times a few years ago, and there on the front page it says, Anthony Flew, the greatest atheist in the universe, just said, oops, I was wrong. Sorry, God, exists. Now, I'm a skeptic. My background's in journalism and law. You got to prove it to me. And I thought the New York Times, I thought this was fake news. I thought this can't possibly be true. Because when I was an atheist, Anthony Flew was one of my heroes. So I tracked him down. And I sat him down. And I said, Dr. Flew, you were the greatest atheist of your generation. 50 years you taught atheism. And now you say, oops, I was wrong? Tell me in one sentence why you changed your mind. And this is what he told me. He said, quote, he said, Lee, for one thing, it's the integrated complexity of the biological world. The exact kind of stuff we were just talking about. The integrated complexity of the biological world. He later wrote a book on this topic. Let me read to you his conclusion. He said, I now believe that the universe was brought into existence by an infinite intelligence. I believe that this universe's intricate laws manifest, by the way, that's cosmology right there, right? The universe was brought into existence by an infinite intelligence. Then he said, I believe that this universe's intricate laws manifest what scientists have called the mind of God. That's the physics evidence we talked about. He said, I believe that life and reproduction originate in a divine source. He said, why do I believe this? Given that I expounded and defended atheism for more than half a century? He said, the short answer is this. This is the world picture as I see it that has emerged from modern science. And I came to the same conclusion. I came to realize that if I were to maintain my atheism, I would need to believe that nothing produces everything, that non-life produces life, that randomness produces fine-tuning, that chaos produces information, that unconsciousness produces consciousness, and that non-reason produces reason. And friends, I just did not have enough faith to continue to believe that. Gracias por... Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, la paz de Cristo para todos. Extiendo mi saludo cristiano en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes. Contento de estar pues por acá de nuevo con ustedes, ¿cierto? Una bendición. Este videíto, al igual que otro que traía, lo
quisimos presentar la clase pasada, no alcanzamos, pero decidimos proyectarles el otro no lo vamos a mirar, pues tiene que ver con lo que a continuación vamos a ver enseguida para terminar la lección 1. ¿Cuántos vinieron hace 15 días a la clase? ¿Y quiénes no vinieron? Bueno, hay 2 hermanas, el hermano tampoco vino. Bueno, una bendición, de todas maneras, si ustedes pudiesen hacerse al módulo sería una gran... Amén. Sí. ¿Ah? ¿No qué? Sí, no, la grabación también, pero si en algún momento alguno puede recibir de ustedes el módulo sería una bendición. Bueno, quisiera que leyéramos un versículo que está en el Evangelio del Señor Jesús según San Juan, capítulo 1, versículo 19. Perdón, me equivoqué. Es San Juan, sí, capítulo 1, Evangelio del Señor Jesús según San Juan, capítulo 1, versículo 18. Listo, estamos ahí. San Juan 1, 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, dice esta Biblia de las Américas, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, amén. ¿Qué tal si ahí sentaditos cerramos los ojos y levantamos la mano derecha y vamos a decirle, Señor, hábleme? Dígale, Señor, hábleme. Señor, revéleme su palabra en esta noche, Señor. Use al hermano Jorge, use su espíritu, su palabra. Necesitamos que tú nos ayudes, que nos des revelación y entendimiento, que tú seas glorificado en todo lo que se diga hoy acá. Danos la humildad, la sencillez, por favor, Señor, la mansedumbre, la templanza, la unción, el conocimiento, la revelación. Sí, Señor, la sabiduría, Padre Santo, para tratar estos temas de tu mano y hablar verdad en Cristo Jesús, y que nadie sea engañado ni por hombre ni por espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Bueno, habíamos visto la clase pasada acerca de la existencia del Creador y tratamos unos temas y me parece a mí que era algo importante dentro de ese gran resumen mirar cómo la negación de la existencia de Dios entonces va degenerando la condición humana, ¿cierto? Pero el reconocerlo y el aceptarlo va haciendo que el hombre sea santificado, ¿cierto? Se acerque más a Dios. El versículo que acabamos de leer ahí en el Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan nos muestra que de todas maneras el establecimiento en el conocimiento de Dios es un misterio, ¿cierto? Que sí. Primera de Timoteo lo describe, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿cierto que sí? Entonces, el tema que nos abordaba la vez pasada era más que todo acerca de la existencia, ¿sí o no? Creer o no creer, qué posiciones y algunos argumentos, hay muchos más argumentos, pero se generan normalmente de los que vimos la vez pasada. Entonces, quisiera con base en esto definir 4 palabritas que me parece importante tener en cuenta. Una es, ¿qué es una persona infiel? El infiel es uno que no cree en ninguna religión, especialmente en el cristianismo. Es una definición pues del libro, porque hay personas que han sido llamadas por Dios y no han obedecido. ¿Sí o qué? O sea, hay personas que no es que no crean, creen y fueron llamados, pero no obedecen. Entonces, venimos de lo universal, de lo general, y vamos entrando en lo particular. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Venimos de lo general, de esa universalidad de conceptos, y nos vamos a ir metiendo en qué, cada vez más en acercándonos acerca de lo que nos compete a nosotros.
El escéptico es uno que toma una actitud dudosa hacia la religión. O sea que el escéptico prefiere como no creer más bien, ¿sí o no? ¿Cuándo le ha pasado a usted cuando ha estado por ahí compartiendo la palabra de Dios con alguien que le dice, no, yo esos temas de la religión como que, ¿cierto? ¿Sí le ha tocado o no? Yo tengo compañeros que me han dicho, Jorgito, qué bueno tener la amistad con vos, pero yo creo que toda esa... Alguien me dijo en estos días, un compañero de trabajo, ya es un señor de edad, me decía que todas las religiones que tienen un único Dios son las religiones que más han levantado guerras religiosas en el mundo. Mire el argumento. Y un hombre que usted ve por ahí que no cree que va a salir con eso, me salió con eso. ¿Usted qué le diría? Un escéptico. El agnóstico lo vimos la vez pasada, que es el que si cree bien y si no cree también en la existencia de Dios, a él no le importa, ¿cierto? Si cree que existe, a él no le interesa. Y si da con alguien que no existe, a él tampoco le interesa. En el caso de este ateo, este señor que mirábamos ahora, a mí me parece muy curioso que este tipo de personas, vengan de hogares cristianos. ¿Sí? Este tipo de individuos o este tipo de personas vienen de hogares cristianos. Casi todo, el 95-98% de los que han levantado teorías antiteológicas, anticristianas, o que se han declarado ateos puros en su momento por llamar la atención, porque eso capta una atención. Entonces, él no pudo demostrar bajo el método científico lo que les ha pasado a todos, porque ellos quieren demostrar a base de la casuística, ¿cierto? Y del efecto respuesta, explicar la existencia de Dios. Es imposible, es imposible, es imposible, porque a Dios nadie lo ha visto, el unigénito, dice la Biblia. Y hay que entender que es unigénito, ¿cierto? De eso hablaremos más luego. ¿Qué es un ateo entonces? Uno que niega la existencia de Dios. ¿Listo? Entonces, vamos a acabar esta lección primera hablando de las diversas teorías acerca de Dios. Si tenemos la diapositiva ahí, miremos algunas teorías acerca de Dios, es decir, hay unas ramas en el mundo a base de las creencias en Dios, y entonces creo que está más adelante. Sí. Tremendo versículo. Entonces venimos de lo general a lo particular. O sea, no se me cristianice todavía. ¿Sí? No se me pentecostalice todavía, no. Calmado. El hombre no ha podido escapar a la idea de Dios. No importa lo primitivo que sea su pueblo, la idea de Dios está siempre presente. Cada pueblo ha tenido su propia idea de Dios, ¿sí o no? Cuando uno mira todas las creencias de Centroamérica, a mí me llamó mucho la atención en el bachillerato y todavía leo lo que creían los aztecas, los mayas, los incas, todos ellos tenían un concepto de Dios y en alguna manera hablaban de seres superiores. ¿Cierto que sí? Eso lo aprendimos en el colegio, ¿cierto que sí? No tenemos problemas hasta ahí, ¿cierto? Entonces, miremos algunas definiciones. Sí, miremos algunas definiciones. Algunas de ellas todavía son aplicadas porque, a ver, en este siglo XXI ha habido como un renacer de las artes y las ciencias. Y uno observa que con el tema teológico o el tema de creer en un ser superior, ahora el hombre ha estado construyendo el conocimiento. Entonces usted ya casi no encuentra países en el mundo, de todos los que hay, muchos de los países han dejado de creer a una manera de imposición, ¿sí me hago entender? De imponer una religión sobre el sistema social, sino que ahora existe algo que se llama la dinámica del conocimiento. Y en la dinámica del conocimiento, ¿qué te dicen? Te vamos a dar unas herramientas, tú tomas esas herramientas, deduces qué te sirve, en qué crees o con cuáles te identificas y en eso crea. ¿Sí me hago entender? Eso hace que tengamos pentecostales celebrando Navidad.
Eso hace que tengamos pentecostales celebrando el Halloween. Bueno, no sé si Semana Santa, pero yo te hablo con conocimiento de causa que lo vi en Estados Unidos en personas creyentes de la unicidad. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones están más permeadas de ese movimiento espiritual. Entonces, miremos el panteísmo, del griego pan. El término panteísmo, del griego ¿qué? Pan. Es una palabra compuesta. Teísmo siempre va a ser teos. Teos, Dios. ¿Listo? Y la palabra que lo antepone, o ese prefijo, va a hacer alusión a lo que es la inducción de ese criterio o de esa teoría. El panteísmo, pan, todo, teísmo, Dios. ¿Cierto que sí? Panteísmo. Algunos pueblos orientales creen en el panteísmo, es decir, creen que Dios originalmente es como una bola de fuego de la cual se desprenden diversas chispas. ¿Sí se han encontrado personas que creen que todo es Dios? ¿Cierto? Y de ahí derivan algunas creencias, inclusive personas que trabajan traumas a nivel de regresiones, personas que trabajan ese tipo de cosas, personas que de ahí se deriva mucho, no el positivismo psicológico filosófico, sino el positivismo psicológico, es decir, usted es capaz, usted es un Dios en potencia. ¿Sí me hago entender? Cada ser viviente, cada cosa que existe es Dios. Es decir, Dios es una gran bola de fuego que en un momento emanó, ¿cierto? Se desprendió de esa gran bola, se desprendieron otras partículas de él, que dieron origen ¿a qué? A la vida, a la existencia, a los animales. ¿Cierto que sí? ¿Cómo, hermana? Bueno, enseguida vamos a ver esa parte. Ellos lo que dicen es que todo es Dios. Yo soy Dios, el perro de mi casa es Dios, el periquito de la que tengo allá, el lorito es Dios, porque todo viene de Dios. Entonces yo no tengo necesidad de creer en un único y solo Dios, porque ¿todo es qué? Todo es Dios, ¿cierto? Me llama la atención esta expresión. Dios es la materia prima del universo. Los planetas, todos los astros, todo el cosmos, todo se desprendió ¿de qué? De Dios. ¿Cierto que sí? Ahora, el politeísmo, ¿cierto? Politeísmo, polis, muchos, varios. Teísmo, Dios, ¿cierto que sí? Teos, Dios. El teísmo es más la corriente de Dios, pero teos, la palabra teos, Dios. Poli, muchos dioses. Tenemos mucho conocimiento acerca de eso, ¿cierto que sí? Cuando miramos un ejemplo, estúdiese solamente la religión romana. Los grecos, ¿en qué creían los griegos? ¿Cierto? Cuando miramos toda esta parte fantástica, ¿cierto? De toda la mitología griega, ¿cierto que sí? El panteón romano, los romanos también influenciaron mucho acerca de eso. Por eso les quedó tan fácil contaminar, ¿cierto? Coger la doctrina pura cristiana y contaminarla, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque esa adoración, inclusive lo que hemos visto, lo que veíamos como esos altares, cuando estábamos en nuestra creencia tradicional, esa manera de tener uno para todo, San fulano para que me saque el sucio, San fulana para la novia, San fulano, Jorgito se ríe, además que era bien devoto, ¿cierto? Sí. Muchos pueblos conciben la divinidad como diversos entes divinos, creen en varios dioses. El gran argumento de Sócrates entonces está en contra del politeísmo, y es que Sócrates dice que para que exista el bien y el mal tiene que haber un ser superior. No, eso fue lo que ese filósofo dijo, y estaba en contra del politeísmo por eso, porque él decía que si hay muchos dioses, entonces no existiría el bien
y el mal. Mire qué interesante eso. Cuando yo tengo muchos dioses para una situación, ¿cierto que sí? Tengo el Dios que descendió a las profundidades. A mí me llama mucho la atención que en estas teorías en alguna manera se habla de lo que está arriba y de lo que está abajo. ¿No le ha pasado a usted? Que se habla de lo que me puede ayudar, pero de lo que me puede destruir. O sea, yo he tratado con politeístas y a mí me llama la atención eso. Entonces, ¿cómo se maneja el bien y el mal en el politeísmo? A ver si de pronto alguien me podría decir algo sobre eso. ¿Ah? Pero ¿cómo podríamos definir en el politeísmo si yo tengo muchos dioses? ¿Cómo puedo definir el bien y el mal? Hermano, perdón. Ajá. El Dios espiritual. Oiga, qué bien, gracias hermano. Él habla de una trilogía que hay en la India. Entonces a mí me llama la atención, es que en la mitología griega, por ejemplo, hay unos dioses fundamentales y otros tienen como una actividad menor, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? O tienen como unos oficios menores. Entonces mire que en cierta manera el hombre tiene la capacidad de formarse dioses o no. Y tiene la posibilidad de ser engañado también. Entonces el politeísmo tiene esa situación. ¿Qué otra teoría? El triteísmo, del griego treis, ¿cierto? Entonces es bueno diferenciar aquí entre triteísmo y trinitarismo, porque a veces uno cree que es lo mismo. No es lo mismo decir Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, que decir Padre, Hijo y Espíritu, tres personas y un único ¿qué? Dios verdadero. Mire que eso se diferencia. ¿Cierto que sí? A ver, es lo mismo decir Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, y decir Padre, Hijo y Espíritu, tres personas y un Dios verdadero. No es lo mismo. Entonces el triteísmo es la concepción teórica acerca de Dios en la cual se cree que hay tres divinidades o tres principios divinos. ¿Cierto que sí? Entonces, hay un Dios mayor, ¿sí o no? ¿Cierto? Y eso lo ve uno, hermano, usted que veo que yo ha leído sobre eso, uno ve en algunas culturas orientales, en la India, acerca precisamente de eso, de cómo ese Dios principal se unió con no sé quién y dio a luz. No los tengo nombre acá porque no los trajo hoy porque es muy largo, así logramos avanzar a la lección 2. Pero sería bueno que ustedes en algún momento tengan conocimiento. Nuestro país no es un país muy lleno de esas creencias, por eso de pronto no nos preocupa mucho. Pero si usted se fuera a predicar a la India, a Japón, al Asia Menor, a todos esos lugares, sí le tocaría aprender muy bien eso. ¿Cuántos dioses se puede encontrar uno por allá, hermano? ¿Más de 2.000 o 3.000? 320 millones de dioses hay en la India, o han existido, a los cuales han sido objeto de culto. ¿Listo? El triteísmo. Ahora, hablemos del dualismo, que algunos entendíamos por dualismo aquella creencia teológica donde solo existe ¿quién? El Padre y el Hijo. Pero definiéndolo bien, el dualismo es la teoría, ¿cierto?, teológica que plantea la existencia de, digámoslo así, de dos niveles de divinidad contrapuestos entre sí y los pone de manera horizontal. ¿Cierto que sí? Como cuando veíamos la llavecita. ¿Quiénes practicaban aquí karate y artes marciales y eso? Ninguno. ¿Usted? Ay, gracias a Dios traje la correa. Se habla del ¿qué? El yin yang. Yin y yang, algunos ponen yin, bueno, el yin yang o aquella figura. Cada una de las dos tiene una posición vacía, ¿cierto que sí? Cada una tiene una posición vacía y supuestamente uno de ellas la llena.
Es decir, yo no soy tan puro, pero tampoco soy tan malo. Soy tan malo que tengo algo bueno. Y soy tan bueno que tengo algo malo. Entonces dice que ahí está el famoso ¿qué? ¿El famoso qué? ¿El famoso qué? Claro. O sea, ¿cuál es el fin del dualismo? Identificar a la persona con un equilibrio. Por eso usted ve muchos los orientales practicando eso. ¿Qué pretende el yoga? Que usted sea ¿qué? Que usted llegue a tener ¿qué? Equilibrio. Esa posición de las manos, esa murmuración de la lengua en la boca, las posiciones físicas, todo eso pretende es que usted mantenga aún, y el yoga tiene niveles, ¿cierto que sí? Y la idea es manejar eso. Entre las artes marciales se maneja mucho el dualismo, y la idea es manejar eso. ¿Listo? Tenemos otra teoría también acerca de Dios, y es el monoteísmo. ¿El qué? Monoteísmo. Ah, ya le quitaron la diapositiva. Listo. Monos. Uno. Teos, Dios. Y si hay una tendencia a hablar de no solamente varios, sino hablar de un único. Tenemos religiones monoteístas en el mundo como ¿cuál? El Islam, ¿cierto? ¿Cuál más? El judaísmo, ¿cierto? Y el cristianismo puro. Son monoteístas, ¿cierto? Es la creencia de ¿qué? No solamente de un Dios, sino de un único Dios. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Mire, el trinitarismo está dentro de esto, aunque ellos dicen que hay tres personas, un Dios verdadero, ellos hablan de un único Dios. Entonces surge el problema de unidad y unicidad. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Entonces tenemos aquí ¿qué? ¿Qué tengo aquí? Tengo una unidad, a pesar de que está compuesta de varias partes. Eso es lo que pretende, aunque ellos dicen que hay un único Dios, dice que estos, póngale cuidado, esa afirmación teológica dice que hay tres personas y un único Dios verdadero. Si hablan de un único Dios verdadero, pero hablan de unas manifestaciones simultáneas sobre eso. Eso lo han tratado de estudiar y hasta ellos mismos se enredan. Yo mismo que fui trinitario, yo me enredaba explicando eso, porque no lograba comprender cómo adorábamos a Jesús más que al Padre. Siempre me llamó la atención eso, porque uno hablaba de Jesús, admiraba a Jesús, la Biblia habla tanto de Jesucristo, pero uno lo veía separado, la mente estaba dividida, ¿cierto que sí? Pero cuando uno habla de la unicidad, del monoteísmo único, usted no ve a un judío hablando de una pluralidad de dioses, ¿cierto que no? Los judíos están hablando de ¿qué? De que solo hay un... Por eso Mardoqueo no se inclinó ante a lo que pasaba el varón allá con la mulita, ¿cierto? O en el caballo. No se inclinó, porque él entendía que para él era una deshonra, porque el judío ortodoxo sabe que solo existe un único Dios verdadero. Entonces, ahí ya nosotros vamos identificando, ¿cierto que sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algún aporte sobre las diferentes teorías que existen acerca de la divinidad o el concepto, hermano? De pronto tú tengas alguna acerca de estas teorías acerca de Dios. Esas son como, sí, hermano. Amén. Sí, hermano. Calidad de único. Entonces somos unitarios o unicitarios. Mucho tiempo dijimos que éramos unitarios, pero la palabra más, hermano Luis, sí.
Amén. Amén, hermano Luis. Está bien, excelente. Pero entonces mire, nosotros por el momento vamos a tener en cuenta eso. Nosotros hemos conocido lo que Dios nos ha dado a conocer es por un acto revelativo, o sea, por un acto milagroso. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y no por el Espíritu del hombre, sino por el Espíritu Santo, o sea, por Dios mismo. Entonces ese misterio es algo, pues, que nosotros tenemos que estar muy agradecidos con Dios por lo que Él nos ha revelado, ¿cierto? Pero estamos hablando en términos de que no vamos a ser pentecostales todavía, no. Vamos a considerar que lo que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo ¿para qué? Para formarnos, amén. Para comprender a otro que tenga otra creencia. Porque la tendencia de uno era, este no entiende, entonces uno se le va encima con la fuerza de lo que ha recibido. Y a veces en vez de hacer un bien, hace un daño. Yo lo hice, lo viví, cometí el error, porque es que esto es emocionante. Comprender bajo revelación de que Jesucristo es el Padre. Mire que ahí mismo hubo silencio. Tenemos la doctrina más fuerte, más poderosa, más pesada, hermano. Es que yo he conocido gente que se me han arrimado, mijo, llevo meses, llevo años estudiando la Biblia y yo veo a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Hermano Daniel. No, pero es una derivación acerca de único, digno, lo que el hermano decía ahora. Hablando del tratado del único, de único. O sea, la unicidad proviene de ahí, ¿cierto? Vamos a hablar de la dignidad del único, de único. Unicidad viene de único. Y la Biblia sí dice que Dios es ¿qué? El único Dios verdadero. Ya el tema de la fe lo miramos después. Entonces, en la lección 2 se habla de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. ¿Cierto que sí? La naturaleza de Dios. La Biblia dice que Dios es ¿qué? A ver, hermanos, ¿están cansaditos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Dios es qué? Oiga, toda expresión, va a leer un parrafito que tiene acá el módulo, dice: toda expresión antropomorfa en relación con Dios tiene que ser figurada porque Dios no es un hombre. Expresiones como la mano de Dios, la boca de Dios, la espalda y cualquier otra expresión que nos presente a Dios como teniendo alguna forma de hombre, no han de comprenderse literalmente, porque Dios es invisible, amorfo, inmaterial y no puede desplazarse, ¿sí?, a alguna parte donde no esté. Dios es un ser especial y ha de considerarse de manera especial. Entonces, que alguien diga: yo lo vi absolutamente, se me presentó, me habló, ¿cierto? Uno nota en algunas doctrinas que dice: el Señor se me presentó. Yo sí, se presentó. Y lo primero que le pregunto es: ¿y le viste el rostro? Y me dijo: sí. Tenía los ojos azules, como Marlon Brando. Tenía los ojos azules. Tenía una barba pulida como de barbería. Sus cabellos sí era bonito, era como hasta por aquí. ¿Qué dicen ustedes? Mi amigo: bueno, no, pues a usted se le presentó. ¿Y qué le dijo? No, que me iba a casar con la hija de la hermana tal. Entonces, ¿cómo, hermana? Claro, entonces, bendito el Señor. Dios es espíritu. ¿Cuántos creemos eso? Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Lo que está en Génesis. Y en Apocalipsis dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y Hebreos 12:9 dice: le llama a Dios el Padre de los espíritus. O sea, la Biblia nos da una referencia de que Dios es. Si lo habláramos filosóficamente, hablaríamos de ¿qué? De su sustancia. ¿Esta silla qué es? Muy bien, hermano. ¿Esta silla es? ¿O de qué está hecha, pues? Su esencia es ¿qué? Plástico.
¿La pared es qué? Cemento, adobe, barro. ¿Yo qué soy? Carne. ¿Cierto que sí? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es. Amén, amén. Entonces, hablar de la naturaleza de Dios es importante porque eso nos va a ubicar. Cuando yo tengo que hablar de Dios, ¿usted qué dice? A un pentecostal le dice, venga, usted está al pie de alguien, alguien le dice, venga, pero ¿cómo es Dios o quién es Dios? Y usted comienza a darle ¿qué? Un testimonio. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Siempre que a usted le preguntan quién es Dios, usted empieza a dar un testimonio. ¿Cierto que sí? Y es verdad, no está mal, porque usted no lo ha visto. Pues usted le dice, yo un día, yo llevaba 8 años en el alcohol, pero me dijeron esto, me dijeron que Dios podía liberarme del alcohol y yo comencé a creer. Y un día me invitaron a un culto, un día estaba en mi casa, vinieron unos hermanos de la iglesia y oraron por mí y yo ese día quedé libre. Pero usted ¿qué sintió? No, yo sentí un calor, un fuego, sentí algo muy fuerte. Lo podemos expresar de muchas maneras. El caso es que era la presencia invisible de Dios. Entonces, comprender la naturaleza de Dios es importante para nosotros. ¿Cierto que sí? Porque cuando Él dice, no te harás imagen de mí, ¿por qué lo diría? Tremendo, ¿sí o no? Yo a Vanessa, a mi hija le colgaba escapularios en el cuello, en las manos y en los pies. Y a Claudia, mi esposa, se los ponía y ella después cogía y se los cortaba. Decía, oigan, a este que me va a venir a poner todo eso a mí encima. Porque creía que ahí en el escapulario estaba el Señor. O en una imagen que cargaba en la billetera. No. Porque ignoraba que realmente Dios es espíritu. Entonces, hay dos términos. Uno en hebreo y otro en griego, lo vamos a encontrar mucho. Uno es ruach y el otro es neuma. Todos tienen que ver con viento, con una presencia. ¿Usted el viento qué? ¿Usted el viento qué? Eso, una de Urabá sabe cómo es el viento, ¿sí o no? ¡Ja! El viento se siente. ¿Usted cómo lo ve? Pegando contra las plantas. Usted dice, está venteando porque mire las ramas del árbol cómo se qué. Por eso es que cuando Dios nos toma a nosotros, ¿nos qué? Nos movemos. ¿Sí o qué? Porque la naturaleza de Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, los antiguos hebreos utilizaban la palabra ruach para definir el espíritu y con ella también expresaban la idea de hálito o viento. Hálito es símbolo de ¿qué? De vida. ¿Qué hace normalmente el niño cuando nace? Llora. Entonces, ellos emplean ese término ruach para expresar vida. Lo propio hacían los griegos con la palabra neuma, con la P adelante, neuma. Esto ha dado pie a algunas interpretaciones que dicen que el Espíritu de Dios es solo una fuerza activa, pero la Biblia nos muestra que ruach o neuma puede oír, hablar, pensar, amar y tiene voluntad. Estas características lo convierten en mucho más que una fuerza activa. Por eso se habla del tema de persona. Y yo comprendí eso cuando estuve en el trinitarismo, de por qué llaman al Espíritu Santo persona. Porque puede actuar, porque me puede escuchar. Entonces atribuyen, pero eso fue una condición que filosófica humana, ¿cierto? No una demostración teológica a través de la palabra. Entonces yo no le puedo dar vida y cualidades a quien ya las tiene. ¿Sí me hago entender? Muy bien, excelente. Entonces, eso tiene que ver con lo que vimos la clase pasada, que era que uno de los argumentos era el qué, el antropológico. ¿Te acuerdas que nos quedamos hablando de eso? De que yo soy el que creo a Dios en mi necesidad de qué, de adorar, de buscar un ser supremo. La antropología me dice, sea el árbol, sea la luna, sea el sol, como lo hicieron diferentes culturas. ¿Cierto que sí? Entonces, en la naturaleza de Dios necesitamos no solo hablar de tener en cuenta de que Él es espíritu, sino que cómo podemos conocer entonces ese Dios que no vemos. ¿Cómo lo podemos conocer? ¿A través de qué?
A través de los atributos de Dios, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí, hermana? A través de los atributos. Bueno, léanos ahí los que usted tiene ahí. Está en la página que sigue. Vamos a leer los atributos que describe el módulo. Por favor, tenga la bondad. De acá. Autoexistencia. Bueno, entonces vamos a hablar primero de qué. De que los atributos de Dios son qué. Hay un subtitulito allá. Son exclusivamente para Dios. Entonces, para empezar a conocer a Dios, lo podemos conocer en parte a través de qué? De manifestaciones, de atributos, de cualidades. No hay otra manera. ¿Usted lo vio? ¿Cuántos le han dicho a usted así? Vengo a predicarle al Cristo glorificado, el Cristo que resucitó, el que murió y resucitó. Venga, ¿y quién le dijo a usted que él murió? La Biblia dice eso, pero a usted le consta. Él sí vino de allá a decir esas cosas. A mí me lo han dicho. En plena calle y en el centro. Oiga, cosa tesa predicar en esos parques del centro. Usted predica un mensaje en el parque de Río o en el parque de Bolívar y eso resulta ahí mismo, le caen 4 o 5 en manada, filósofos, a preguntarle, venga. Y empiezan a cuestionarlo. Pero vamos a hablar de unos atributos que son ¿qué? Absolutos. ¿Qué significa absoluto? Que son propios de Él. Son solo de Él. Léalo, hermana, tenga la bondad. Dice, autoexistencia, eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, inmensidad, conocimiento perfecto, poder perfecto, omnipotente. Bueno, si lo vemos ahí. Gracias, hermana. Autoexistencia, eternidad, inmutabilidad. Dios es indivisible, indisoluble, ¿cierto que sí? Es absoluto. Y esa absolutencia de Dios, digámoslo así, esa manera en que Dios es único, no puede dividirse, no puede corromperse. ¿Estamos de acuerdo? No puede. Entonces, los hermanos en el módulo facilitan algunas de esas definiciones, que es las que vamos a bregar a ver el resto en la clase de hoy. Se nos hace más fácil porque ya nosotros somos creyentes. ¿Quién no es creyente aquí en la clase? Puede haber alguien que no crea, que haya venido a la clase para creer, no. De pronto, ¿quién no es creyente? ¿O todos somos creyentes acá? Ah, ya iba a decir, hay poder. Yo dije, ay, por allá hay uno a la izquierda y era Marcos. El hermano Marcos. Estaba diciendo era amén. Yo pensé que iba a decir yo, hermano. Entonces nos va a ser más fácil hablar de estos atributos de Dios. Porque es importante conocer los atributos, pero no solo en letra, sino en la vida práctica. Mire que venimos de lo general a lo particular. Entonces se va volviendo más emocionante, ¿sí o no? Entonces hablemos de la omnipresencia. ¿Qué significa la palabra omni o el prefijo omni? Presencia, sabemos que es presencia. ¿Presencia es qué? Presente. Presente. Y sabemos que Dios vive en un eterno presente. Por eso es eterno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es omnipresencia? Omnipotencia, omnipresencia. El prefijo omni significa ¿qué? ¿Quién me dice? Omni, hermano. Omni, el prefijo omni o la palabra omni, ¿qué significa? Teníamos un hermano en Castilla que se llamaba Omni. Entonces lo molestábamos, pensionado del ejército. Y yo, y llegó el Omni. Y él decía, ay hermano, ya. Eso es de Dios, hermano. Se llamaba Omni. Omni significa todo. Muy bien, hermano Juan Carlos. Juan Carlos Murillo, es que Dios lo bendijo con la hermana Natalia, ¿sí o no? Amén. Omni significa, cuando hablamos de que es omnipresente, es un atributo que nos demuestra que Él es capaz de estar aún en las partes más oscuras del universo. Cuando se encontró con Natanael, ¿qué le dijo? ¿De dónde me qué?
Oiga, ¿de dónde me? ¿Y qué le dijo el Señor? Cuando estabas. Ay, Señor. Y el Señor estaba muy lejos en ese momento. Estaba a kilómetros, ni siquiera estaba para una ramita. Voy a ponerle cuidado a ver qué está haciendo Natanael. No. Estaba a kilómetros de ahí. Le dijo, cuando estabas debajo del árbol, debajo de los higos, yo lo vi, papá. Yo lo vi, mi hijo. Es una demostración. Cuando se enfermó Lázaro, cuando se murió la hija de Jairo, ¿cierto? Está demostrando que su omnipresencia. En los milagros está la omnipresencia. O sea que uno de los atributos por medio de los cuales conocemos a Dios es que es ese atributo de que Él es que, porque usted puede orar acá, usted orar a Dios acá y Dios hacer un milagro en otro continente. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Cierto que sí? El Salmo 139, 7 al 13 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tú? Si subiera a los cielos, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí me hallará ¿qué? Tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. A mí me parece muy teso que uno esté acostado en una habitación, todo está oscuro, pero oscuro es oscuro. Oscuro, hermano, no se le ven a uno ni los dientes, ni la esclerótica del ojo, la parte blanca del ojo, no se ve nada. Y que usted esté ahí y usted comience a alabar y se manifieste el Señor ahí. Y eso tan oscuro como si fuera de día. Porque para eso es lo mismo que le es lo mismo estar de noche que estar. El Señor es omnipresente, amén. Entonces hay una afirmación interesante acá. Si Dios es omnipresente, ¿por qué le describe la Biblia como estando en el cielo? Entonces, algunos hablan de unos cielos físicos, ¿sí o no? Pero si el Señor está arriba, entonces nosotros cantamos a veces: desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. ¿Será que Él está arriba? Ay, es que el de arriba, el zarco, le dicen a uno. Si uno hace evangelizando a los muchachos por ahí, le dicen: no, no, sí, el zarco, el mono, y sí. Es que el de arriba, es que el de arriba. Y a veces hasta nosotros los predicadores. Qué pena, hermano, no. Qué pena con Dios. O sea que si yo me voy debajo de la tierra, ¿qué hay debajo de la tierra? No dentro de ella, sino debajo de ella. Espacio. ¿Sí es lo que sí? Porque para la gente ir a la luna tiene que comenzar a darle vueltas a la tierra hasta llegar a la luna. Sobre la circunferencia. Eso tiene su cuento. Entonces, dice que Él está en el cielo, está sentado en el trono. ¿Qué hora es? ¿Ah? Uy, no puedo creer, no me diga eso. Ay. ¿Cómo así, hermano? Terminamos ese atributo y ya. Ay, qué pecado de mí. Óigame, yo que quería terminar hoy esto. No es que hablar de Dios. Qué vergüenza con los organizadores del evento. Pero el de tiempo si es nuestro enemigo, pues. ¿Cuánto más se pueden quedar? Jorgito me brincó. Es que hay tan bello, hermano, que vino a dictar la clase. Ay, pero acabe a las 8. Entonces 5 minuticos más. Sí. 5 minuticos más. Sí, que así veamos este atributo, pero que lo veamos bien, ¿les parece? Entonces tenemos que hablar de un estado. ¿Dios está qué? Dios está en un estado, Dios está en una dimensión. Entonces nosotros a veces cantando desciende aquí, o sea que no está aquí. ¿Cierto que sí? Cuando Él abandonó la gloria de Dios en el templo judío, ¿qué templo se buscó? Diga mírelo ahí. Unos más feos, otros más bonitos, pero este fue el templo que el Señor se buscó. Entonces, hablando de la omnipresencia de Él,
no se puede hablar solamente de que es un estado físico, que Él está no, habla de qué, de una dimensión. Entonces hay que dejar claro hoy, hermano, dentro de estos atributos para conocer a Dios, que Dios es ¿qué? Omnipresente. Siempre está presente, todo lo ve. Por eso es omnividente, omnisapiente, todos los omnis que usted sepa. Omnipotente, omnipresente, omnividente, omnisapiente. Todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar. Ahora, todo lo conoce con anticipación. Él sabía que usted venía para acá, Él sabe qué ropa se va a poner usted mañana, con qué genio va a estar, qué se va a comer, Él sabe todo. ¿Cierto que sí? Y todo lo sabe con sabiduría. ¿Todo lo sabe con qué? Entonces, no me vayan a dejar solo, me toca enfrentarme ahí con los de la directiva enseguida. Porque necesitábamos, yo no sé si allá, hermano, no sé cómo irán a quedar para ver las otras partes de la segunda lección. Sí, yo estoy dispuesto, hermanos. Yo estoy dispuesto a charlar con alguno, a que me llamen, a que nos veamos por fuera del ratico, a que ahí socializamos, pero estoy dispuesto. El hermano dice que podemos seguir la próxima clase. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, suspendemos acá. Entonces, este primer atributo es la omnipresencia de Dios. O sea que a Dios lo vamos a comenzar a conocer más. ¿Por qué? Por sus atributos. Y no cualquier atributo. ¿Sus atributos son qué? ¿Sus atributos son qué? Mire, vea. Yo estoy buscando algo para terminar. Y es que lo que hablemos acá a usted le sirva. ¿A mí con qué me sirve? A ver, me gusta algo que dijo el hermano Álvaro Torres en un mensaje. ¿Para qué me sirve la unicidad en una congestión vehicular o en un trancón? Usted se varó en un trancón, ¿para qué le sirve la unicidad a usted? La idea es que nosotros esto nos sirva ¿para qué? Para enamorarnos más de Dios, para tener elementos y mecanismos de defensa de la doctrina. ¿Me hago entender? No tema, es que conocer a Dios es un misterio que fue revelado. Sí, nos ha venido siendo revelado ese misterio, ese gran misterio de la piedad, nos ha venido siendo revelado. ¿Cierto que sí? Por eso no podemos leer la Biblia a la carrera, ¿cierto? ¿Quién es mayor, el padre o el hijo? Tranquila, hermana Genoveva. ¿Quién es mayor, el padre o el hijo? Marcos dice que el padre. Entonces, ¿por qué el hijo habla por delante? Yo y el padre, uno somos. Entonces, ¿son qué? Coherederos, coetáneos, coexistentes. Para terminar, entonces, tranquilo, no, yo lo hice como para picarlos un poquito, para que le entre curiosidad de orarle más a Dios y de leer más la Biblia. Si los dos son iguales, ¿por qué el hijo se pone por delante? Después dice el padre y yo uno son. Bueno, yo y el padre. Hay un juego de palabras. ¿Por qué? Porque él vino a las ovejas perdidas ¿de qué? Y él necesitaba demostrar que él era ¿quién? El enviado, el Mesías, el ungido. Era muy importante eso, porque ellos saben que el hijo era la promesa del padre. ¿Listo? ¿Listo? Y mire, y el Señor demostró, estando en carne, no solo que él era Dios, sino que era ¿qué? Omnipresente. En muchos pasajes él demuestra que es ¿qué? El omnipresente. Y si es omnipresente es porque es ¿quién? Es porque es el Señor. Estemos en nuestros pies, démosle gracias a Dios. Y agradezco su atención, su humildad, su paciencia. Si alguna pregunta sobre lo que hablamos, estoy a sus órdenes. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor, amén.